Lo primero es que la realidad, y no es una particularidad peruana, pero en el caso concreto de Perú quizás la dimensión, la realidad del sistema tributario y fiscal es que no genera suficientes recursos para atender temas tan fundamentales como es el caso de la salud, de la educación, pero insisto, creo que la dimensión es lo que quería subrayar y como pueden ver ustedes en estos dos primeros gráficos que muestran los ingresos del gobierno general como porcentaje del Producto Bruto Interno y el gasto no financiero, estamos lejos del promedio de América Latina, más lejos aún de los países de la OCDE. En la siguiente hay aspectos críticos, cuellos de botella que no han sido superados, uno de ellos es el incumplimiento tributario. Se calcula que para el año pasado no se dio un cumplimiento tributario por ahí, 8% del Producto Bruto Interno. ¿Qué significa eso? 3 veces el presupuesto de salud, 2 veces el presupuesto de educación, 10 veces el presupuesto para la protección social. Pero lo más complicado es que en lugar de avanzar, todos los indicadores muestran que estamos retrocediendo, ¿no? Como pueden ver en el cuadrito, en el 2014 el incumplimiento tributario en el IGB, el IVA peruano, era de 28,7%, el 2020 38,1%, en el caso del impuesto a la renta era 44,1%, llegamos a casi el 50%. Las cifras del 2021 no han cambiado mucho, ¿no? Pero el siguiente gráfico también creo que les puede mostrar un poco esta situación de retroceso, ¿no? Fíjense, aquí tenemos los ingresos tributarios como porcentaje del Producto Bruto Interno, tanto de América Latina como del Perú. 3 conclusiones de este gráfico, que hace 20, 21 años ya estábamos por detrás de América Latina, del promedio regional, 3 puntos porcentuales, 18,2 América Latina, Perú 15,2. Después vino el superciclo de las materias primas, los ingresos tributarios aumentaron en América Latina, por supuesto aumentó también el Perú con mucha pereza tributaria, como ha mencionado Ricardo. En el Perú, piloto automático, no se hizo absolutamente nada. Después vino el bache de la crisis financiera, 2008-2009, siguió después el superciclo. Y fíjense, acaba el superciclo y segunda conclusión, mientras que en América Latina los ingresos tributarios siguieron aumentando como consecuencia de algunas políticas que se implementaron, reformas tributarias, que permitieron el ingreso, que suban los ingresos provenientes de los sectores no vinculados a recursos naturales, porque los otros se caían. En el caso peruano, patacán, nos vinimos abajo, ¿no? Como consecuencia, evidentemente, de pésimas decisiones tomadas, ¿no? A finales del gobierno del señor Humala, se bajó el impuesto a la renta, a inicios del gobierno del señor Kuczynski se abrió un forado para la evasión tributaria a través de un régimen especial para las medianas, micro, pequeñas empresas. Total, resultado final del ciclo que ven en el gráfico, la diferencia con América Latina se amplió, ¿no? 7 puntos porcentuales más o menos, ¿no? Por supuesto está claro que no hemos hecho la tarea, ¿no? El Fondo Monetario dice la política tributaria en el Perú no siguió la macroeconomía peruana, ¿no? Se vende mucho el tema del éxito económico del Perú, pero lo cierto, al margen se puede discutir qué tan exitoso fue o no, pero lo cierto es que la política tributaria no hicimos la tarea para seguir la evolución de la macroeconomía en el país, ¿no? Y claro, en el siguiente, sin una reforma tributaria, en el siguiente, por favor, por supuesto, los ingresos fiscales se van a mantener en niveles totalmente insuficientes, ¿no? Este es un gráfico elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas que muestra claramente, está claro que un país con una presión tributaria por debajo del 16, 15% del Producto Bruto Interno tiene un Estado colapsado, ¿no es cierto? Y esa es la situación en el Perú. Ya lo sabíamos antes de la pandemia, pero lo hemos visto en todo su dramatismo en los tiempos de la pandemia, ¿no? Entonces, en ese escenario, el año pasado, producido el cambio de gobierno, y asume el Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Franque, un colega, amigo, cercano a varias instituciones que trabajamos estos temas, plantea la siguiente, por favor, una propuesta de reforma tributaria de carácter estructural con estos 3 grandes ejes, ¿no? En primer lugar, avanzar en los procesos de formalización, que es un gravísimo problema en el caso de la economía peruana.
En segundo lugar, luchar contra la incumplimiento, disminuir inequidades, enfrentar las enormes brechas que tenemos y arrastramos desde hace bastante tiempo en el caso peruano, ¿no? Por supuesto, la reforma enfrentó una serie de contraofensiva, no me voy a detener en todos los mensajes contra la reforma que provenían, en primer lugar, de un sector importante del Congreso, de comisiones claves, Comisión de Constitución, Comisión de Economía, por supuesto del sector empresarial y sobre todo del sector empresarial minero y también de los grandes medios de comunicación, ¿no? Pero evidentemente había un escenario interno más o menos favorable, la siguiente, pero también en el escenario internacional, bueno, todos los organismos, Fondo Monetario, Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina, OCDE, estaban clara y abiertamente recomendando fortalecer las políticas fiscales para financiar los impactos de la pandemia y por supuesto, en una lógica y una perspectiva de buscar sostenibilidad fiscal, ¿no? Y también al mismo tiempo varios países comenzaron a intentar llevar adelante algunas reformas con menor o mayor éxito, pero casos como el Colombia, México, Ecuador, y bueno, aparentemente esta tendencia continúa. El caso chileno, lo que hemos escuchado en estos días de Colombia, marcan esta tendencia. Ahora, en este contexto, con estos elementos, digamos, de la política interna peruana, la siguiente, y también con estos elementos del escenario internacional, es que se plantea esta propuesta de reforma tributaria y, por supuesto, uno de los elementos centrales de esta propuesta de reforma tenían que ver con el sector minero, ¿no? Digamos, un sector clave, fundamental, que forma parte de la matriz productiva del país. Este tema del régimen fiscal minero no era un tema nuevo en el caso peruano. Ya se habían discutido, sobre todo en el periodo del superciclo, por lo menos en dos campañas electorales, la del 2006, 2011, los candidatos que pasaron a la segunda vuelta se habían comprometido en modificar el régimen fiscal minero, colocar incluso en algunos casos un impuesto a las sobreganancias, pero claro, cada vez que se producía el desenlace, en el 2006, por ejemplo, ganó el señor Alan García, su segundo gobierno, y ocurre una cosa que creo que es inédita, de repente ustedes me pueden corregir, se reemplaza la idea de la política pública de hacer una modificación al régimen fiscal minero, se reemplaza por un aporte voluntario de las empresas, es decir, las empresas decían cuándo, cómo, dónde, en qué magnitud, y además gestionaban el recurso en sus ámbitos territoriales de influencia directa de los proyectos. Es lo que se conoció en el Perú como el óvulo minero, ¿no? Entonces, claramente se reemplazó la apuesta planteada de cambios en la política fiscal y se apostó por un aporte voluntario. No sé si hay algún antecedente parecido a esto, pero bueno, es una particular. Y el otro cambio que ocurrió fue en el 2011, es decir, casi al final del superciclo, pero es cierto, a inicios del gobierno del señor Humala, que se implementaron algunos ajustes, se cambió el régimen de regalías mineras, se creó un impuesto especial a la minería y se creó también un gravamen especial minero que más o menos está resumido, que es prácticamente el sistema, digamos, los instrumentos fiscales vigentes en la actualidad. Pero volviendo al escenario actual, ¿qué pasos se dieron una vez que se produce el cambio de gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas anuncia la propuesta de reforma tributaria desde el segundo semestre del año pasado? En primer lugar, porque así tenía que hacerse, el Ministerio de Economía y Finanzas solicitó delegación de facultades al Congreso para legislar en materia tributaria, ¿no? Y mientras el Congreso evaluaba y decidía si las otorgaba o no las otorgaba, varios meses, el Ministerio de Economía y Finanzas también solicita asesoría técnica al Departamento de Finanzas Públicas, al FAT, por sus siglas en inglés, del Fondo Monetario, para desarrollar tres aspectos fundamentales del plan de reforma fiscal que se quería llevar adelante, y uno de esos tenía que ver con el régimen minero. A ver, ¿qué es lo que el Fondo Monetario recomendó y planteó en su informe, ¿no? Lo primero, hay una parte diagnóstica del documento del Fondo,
donde se hace un análisis comparado del régimen fiscal en el Perú con 16 países que fueron un poco la muestra o los países comparadores, y concluyó el fondo que, en primer lugar, el régimen fiscal vigente en el Perú era un régimen competitivo, ¿no? Principalmente porque se utilizaban impuestos específicos basados en utilidades. Segundo tema, que la presión tributaria total para un proyecto representativo de cobre, el cobre es el principal mineral de exportación hoy en día en el Perú, a gran escala, un proyecto de cobre a gran escala era de 41.7% de la utilidad, y que es un porcentaje que ubicaba el Perú más o menos en la siguiente, en la mediana de esta muestra de 16 países que ustedes pueden ver. Este es el cuadro que presentó el fondo. El Perú aparece en estos tres niveles en rojo, ¿no? Y aquí me quiero detener un poquito porque el primer nivel es el sistema vigente, es decir, la tasa impositiva efectiva con convenios de estabilidad tributaria que el Perú ha firmado, ¿no? Entonces eso está un poquito por encima, ¿no? El segundo nivel es el régimen fiscal vigente, un poquito más abajo, 41.7%, es el que había mencionado, y más abajo está el sistema vigente, la tasa vigente, sin participación de los trabajadores en las utilidades, ¿no? Y este es un tema bien importante porque además forma parte de la discusión, porque la participación de los trabajadores en las utilidades es una obligación general, no es una obligación específica del sector minero en el Perú, pero que además es deducible del impuesto a la renta, es deducible de la base de la regalía y también es deducible de este impuesto especial a la minería que se puso en marcha en la reforma del 2011, ¿no? Y el fondo dice que, lo dice en su informe, que no es del todo claro que esta obligación, o por lo menos la totalidad de esta obligación, deba considerarse en el cálculo de la carga fiscal de la empresa, ¿no? Y que en el análisis de varios regímenes fiscales mineros, o de extractivos, de sectores extractivos en general, normalmente no se incluyen las contribuciones de seguridad social ni otros costos laborales. Por lo tanto, el fondo dice la obligación de pagar la participación de los trabajadores, en todo caso, se refleja parcialmente en la carga fiscal, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede haber una discusión, creo que se han adelantado, volviendo al cuadro anterior, puede haber discusión cuál es la ubicación del Perú, pero en todo caso estaría entre el vigente y la participación sin PTU, ¿no? Pero a ver, en función de esta situación, sí, se me está acabando, el fondo concluyó varias cosas, ¿no? En primer lugar, el fondo señaló que el régimen fiscal vigente en el Perú, vinculado a la minería, permitía un espacio para aumentar la presión fiscal del sector minero sin perder competitividad internacional. Que había sido uno de los pedidos que el Ministerio de Economía y Finanzas le había dicho a la misión del fondo. Queremos reformar el tema, queremos capturar un porcentaje mayor de la renta extractiva, pero sin perder competitividad internacional, ¿no? La segunda recomendación fue que el fondo planteó cambiar moderadamente, subraya la palabra moderadamente, las tasas de los impuestos cuya base es la utilidad operativa, es decir, la regalía y el impuesto especial a la minería, este impuesto que se colocó en el 2011. Y también señala el fondo que existía espacio para un aumento moderado del piso de la regalía hasta un punto porcentual sin afectar mayormente la estructura progresiva del régimen actual, ¿no? Del régimen actual. Y ahí subrayo, una más creo, subrayo lo que está, se han adelantado, ahí lo que está en rojo, que también podría considerarse incrementar ligeramente las tasas marginales del impuesto especial a la minería, incrementando la progresividad del sistema. Ahora, ¿qué pasó? Y ahí comienzo a terminar, Lucho, comienzo a terminar. Lo primero es que el Congreso no otorgó facultades para lo sustantivo, ¿no? Simplemente dejó algunas pequeñas cosas, pero por ejemplo para el tema minero no, y se esperaba que el Ministerio de Economía y Finanzas plantee una nueva iniciativa punto por punto, y uno de los puntos estaba vinculado sin duda a la reforma fiscal vinculada a la minería, ¿no? Eso ya no se pudo hacer porque hubo cambio de ministro y en la práctica, digamos, la propuesta de reforma terminó encarpetada, ¿no? Entonces, la reforma tributaria ha pasado a mejor vida nuevamente, otro capítulo que ocurre en el Perú, sí,
en cierta medida sí. Vamos a ver qué pasa con el nuevo ministro que ha sido nombrado hace un par de días. Pero la otra pregunta clave es si sigue siendo un tema vigente. Y yo creo que sin discusión es un tema vigente. No solamente porque tenemos como país una asignación pendiente de recuperar presión tributaria y acercarnos por lo menos al promedio de América Latina, sino porque el sector minero ha estado en una situación de bonanza impresionante, absoluta, ni siquiera, digamos, nunca antes vista. El cálculo que nosotros hemos hecho en la siguiente, tomando, digamos, el periodo abril del 2020, que es el periodo que comienzan a subir los precios de los minerales, hasta marzo del 2022, es que el sector minero ha tenido ingresos extraordinarios, subrayo la palabra, ingresos extraordinarios, del orden de los 21.000 millones de dólares, ¿no? Que es algo nunca antes visto, ni siquiera en el superciclo anterior ha habido una bonanza de este nivel. En la siguiente ustedes pueden ver, es cierto que los precios han bajado, porque el cobre llegó a estar a $4.80 la libra, niveles extraordinarios, ahora debe estar en, no he visto hoy día, pero 3.40, 3.50, por ahí, ¿no? En la siguiente pueden ver los términos de intercambio. Si uno ve los términos de intercambio, estamos más o menos en una situación similar al del periodo del superciclo. Y en la siguiente, si ustedes pueden ver la evolución del cobre, efectivamente se ha caído, está a la derecha, pero si ustedes ven los precios del cobre en el periodo del superciclo, 2003-2012, estamos ahí, ¿no? Y en el caso del oro, la siguiente, estamos en los niveles más altos del periodo anterior. ¿Se han caído los precios, sobre todo de los metales de base? Sí, pero todavía estamos en niveles altos, y más aún en un país que es el caso del Perú, que tiene los costos de producción, en el caso del cobre, los más bajos a nivel mundial. Más o menos hoy en día producir una libra de cobre cuesta $1. Estamos muy por debajo de los países con los cuales competimos directamente, entre ellos Chile, ¿no? Por lo tanto, y ahora sí, ya comienzo a terminar en serio, tenemos una asignación pendiente en el Perú. Creo que es un elemento clave, fundamental, que hay que asumir. Estamos claramente atrasados en relación al promedio regional. Es inaceptable que una propuesta de reforma termine siendo, de reforma tributaria, con esas características estructural, termine siendo nuevamente encarpetada. Estoy convencido que hay condiciones para seguir colocando este tema en el debate público. Es una tarea que tenemos que asumir desde instituciones como la TINDAD, como el Grupo Propuesta Ciudadana, pero además desde los territorios donde hay actividades extractivas también claramente se plantean estos temas, ¿no? Y acá una evidencia, esta es una encuesta, la siguiente, que hace poco presentó Oxfam con el Instituto de Estudios Peruanos, donde se muestra claramente que 8 de cada 10 encuestados en salud, en educación, en reducción e implementación de programas de reducción de la pobreza, entre otros elementos, entre otros indicadores. Por lo tanto, tarea pendiente para intentar siquiera acercarnos a los niveles y a los promedios regionales. Me quedo ahí. Gracias.